Para terminar, voy a poner un nuevo tema encima de la mesa, Paco. Cada vez se habla más de negociaciones, de concesiones territoriales. Es una de las propuestas, ¿no?, que en principio estarían encima de la mesa por parte de Donald Trump. Quiero hablar de una encuesta del Instituto Sociológico de Kiev que dice que en Ucrania han pasado del 19 al 32%. A finales del año pasado el 19% estaba a favor de concesiones territoriales, ahora ya es el 32%, mientras el 55% sigue pensando que no hay que hacer ningún tipo de concesión. Pero sí que vemos cambio, ¿no?, en la opinión ucraniana y también en el propio Zelensky, ¿no? Decía Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, hace apenas unas horas, pues que habría que celebrar una especie de referéndum, ¿no?, en el caso de que haya concesiones territoriales. Cada vez parece que está más encima de la mesa esta cuestión, Paco. Bueno, es que están perdiendo la guerra, ¿no? Una guerra que no empezó el año pasado ni el anterior, empezó en 2014, 2015, tras el golpe de Estado en Kiev, en el cual tuvo mucho que ver Biden, por cierto, siendo vicepresidente de la administración Obama en aquella época, y su propio hijo también hizo unos cuantos negocios por allí, relacionados con el gas y otro tipo de cosas. Esta guerra empezó en 2014, ¿no? Y desde entonces hubo varios intentos de conversaciones de paz. Empezó en 2014 con el ataque por parte del régimen de Kiev a su propio territorio, ¿no?, a sus propios ciudadanos, bombardeos sobre los oblasts o provincias del Donbass, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo ahora cómo al final todo esto se está pendiendo de un hilo, a pesar de toda la ingente inversión de fondos y de armamento por parte de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Conversaciones de paz ya hubo varios intentos, ¿no?, desde que empezó la guerra, insisto, en 2014-2015. Dos tripartitas en las cuales participó Rusia, también Alemania, Inglaterra y, por supuesto, el régimen de Kiev. Lo que no tiene ningún sentido, como fue el último intento de conferencia de paz en Suiza, es que en una conferencia supuestamente de paz no participe una de las partes en litigio, ¿no?, en este caso Rusia. Y no es porque Rusia se haya negado, es que ni siquiera fue invitada ni estaba en el planteamiento invitar a Rusia a esa conferencia, ¿no? Por tanto, ha habido un giro también en esos planteamientos. Claro, toda conversación encaminada a resolver o a desbloquear la situación en Ucrania se debe de contar con Rusia y, por supuesto, con China. Y sobre el tema de China se ha hablado antes, ¿no? Claro, hay que empezar a cambiar el chip ya, ¿no? Digamos que el eje de hegemonía mundial, que antes, durante más de un siglo, ha sido euroatlántico, ahora ya es euroasiático, ¿eh? Y su foco principal es China, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues el papel de China es creciente, ¿no?, tanto en las conversaciones relacionadas con la paz en Europa como también en Oriente Medio, ¿no? Como se ha recordado antes, la buena noticia, ¿no?, de que China ha conseguido sentar en una mesa y poner de acuerdo a las diversas tendencias de la resistencia palestina, ¿no? Hamas, Al-Fatah, es decir, la resistencia laica, digamos, y la resistencia más de tendencia religiosa, ¿no? Y bueno, pues el papel de China va a ser creciente en la diplomacia mundial, relacionado también, bueno, y paralelo a la decadencia de Estados Unidos. Porque claro, otra de los balances de la presidencia de Biden, de esta última presidencia, antes se ha hablado de guerra civil, por cierto, de provocar o del peligro de guerra civil, es que ha dejado un país fracturado, pero fracturado no solo desde el punto de vista ideológico o político, porque en Estados Unidos no hay derecha e izquierda como la entendemos en Europa, no existe tal cosa, existe solo derecha, ¿no? Fracturado desde el punto de vista social, es decir, las imágenes que estamos viendo que nos llegan de Estados Unidos son dramáticas, ¿no? Es decir, eso que llamaban clase media, que era la clase trabajadora con un cierto nivel de vida, ha desaparecido prácticamente y los índices de pobreza en Estados Unidos han aumentado. Y bueno, estamos ante una sociedad fracturada y eso es el germen o digamos lo que podría ser, ¿no?, el germen de una guerra civil, efectivamente, una sociedad fracturada desde el punto de vista social, ¿no? Otro de los balances de la administración Biden, ¿no? Y que va a contar, que yo me imagino que van a intentar aprovechar en la campaña electoral sus rivales o sus contendientes republicanos, obviamente, ¿no? En cuanto a Rusia,
bueno, pues también hemos visto en este último tiempo, ¿no? Paralelo a la guerra en Ucrania, que a Europa las cosas les van cada vez peor, que a Estados Unidos también les ha ido cada vez peor, aunque atemperadas también porque han aumentado su capacidad industrial de producir armamento, sobre todo, y de vender gas, gracias a la voladura del Nord Stream. Pero claro, hemos estado viendo cómo ha habido trimestres con recesión económica en Alemania, mientras el Banco Mundial, lo comenté el otro día, aquí mismo también, creo recordar, ha elevado la calificación de la economía rusa, ¿no? Esto en plena etapa de sanciones económicas. Es decir, que la política de sanciones, en el fondo, ha sido un boomerang para quienes han impuesto esas sanciones, ¿no? Bueno, pues pendientes de estas sanciones, también Rusia, por cierto, ha sancionado a 15 ciudadanos británicos en las últimas horas en respuesta pues, precisamente a las sanciones occidentales. Emiliano, antes de terminar, quiero preguntarte por esto, ¿qué opciones hay de que Ucrania ceda parte de su territorio? Como vemos, dentro de la propia opinión pública ucraniana, cada vez hay más personas que están de acuerdo, ¿no? Que ven esta como la única opción, la única solución para que haya una paz. Es que es pedirle a un pueblo que después de todos los muertos que ha puesto encima de la mesa y todos los costes sociales de ser un país medio destrozado, de repente decir, no, por lo que usted ha luchado o por lo que ha tratado de luchar, no, lo entregamos ahí. Y esa solamente es una de las partes. Entonces, si eso se llegase a ese escenario con las 4 provincias, con repúblicas independientes asociadas a la Federación Rusa, si ese fuera el modelo, eso sería un conato permanente de inestabilidad política, inestabilidad militar, teniendo en cuenta que otra de las condiciones es que Ucrania no entre en la OTAN. Pero lo que no está encima de la mesa es que Ucrania pase el miembro de la Unión Europea. Y cualquier Estado que entra dentro de la Unión Europea implica que entra en el marco de su soberanía territorial, que según su Constitución, a no ser que la reformen, que cosa que lo veo harto difícil, implique desprenderse de 4 provincias reconocidas como parte del Estado soberano ucraniano. Entonces, incluso los propios chinos, en sus primeros 10 puntos de posicionamiento, no de plan de paz chino, sino de posicionamiento de China, lo primero que hablaban era el principio de integridad territorial. Por lo tanto, pues ahí yo creo que es el principal hándicap para tratar de avanzar en una negociación entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora yo no he visto, ni leído, ni analizado posicionamientos donde, igual que hay una federación rusa, puede haber una federación ucraniana, donde esas 4 provincias, con mayoría de población rusa o rusoparlantes, tenga un régimen de autonomía especial, pero dentro de la integridad territorial ucraniana. Con un régimen con autonomía financiera, con autonomía recaudatoria, incluso, ya rizando el rizo, con cierto control de las fronteras, que es uno de los temas, territorialmente hablando, que es uno de los temas que le preocupa a Putin, porque si no es así, si le cedemos, después de 2 años de guerra, millones, y sobre todo, ya no millones ni armas, sino miles de personas fallecidas, mujeres, niños y soldados. Pues si renunciamos a todo esto, no ha servido de nada. Para eso que desde que llegó el momento de la operación especial, el señor Putin se hubiera dejado poner a un títere, como ya lo tenía en su momento, en Ucrania, y ya está, y nos hubiéramos ahorrado todo este proceso, digamos, no nosotros, que nosotros no hemos puesto muertos encima de la mesa, sino la propia sociedad ucraniana, que es la que ha sufrido esta, y recordemos que está toda la diáspora que tuvo que salir de Ucrania, que demográficamente es auténticamente un desastre lo que va a ocurrir con la sociedad ucraniana, donde la mayoría de hombres, como se decía anteriormente, pues se han alistado, han fallecido, y ahora hay una población que a ver eso cómo se gestiona. Y recordemos que no solamente Ucrania cerró fronteras, Rusia también se vio obligada a cerrar fronteras cuando los jóvenes universitarios decidieron irse a las repúblicas más cercanas o a Turquía tratando de escapar del reclutamiento forzado que intentó Putin para cubrir, digamos, las necesidades de personas en el frente. Bueno, pues pendientes de la solución, de si hay o no una segunda cumbre de paz antes de las elecciones y sobre todo pendientes de Zelensky, que por cierto en las últimas horas volvió a decir que hay que negociar, que hay que terminar con este conflicto lo antes posible. Muchísimas gracias, Paco, Emiliano, Eduardo, placer teneros a los 3 por aquí. Un día más y aprender de vosotros. Muchas gracias. Buen día. Gracias.